El programa de hoy lo dedicaremos a hablar sobre el arroz. Comenzaremos conociendo datos muy interesantes sobre este cereal. Haremos arroz con leche. Y por último, conoceremos el Uruguay arrocero. ¿Comenzamos? Entonces veamos este informe sobre el arroz. Con seguridad reconoces este alimento. Claro, es arroz. Y tal vez lo hayas consumido de diversas maneras y en variados platos, como por ejemplo, arroz guisado, arroz con risotto o simplemente arroz hervido. También como postre, el tradicional arroz con leche. Porque el arroz es considerado el alimento básico de más de la mitad de la población mundial. Pero veamos qué es el arroz. El arroz es una planta de hojas largas y flores verdes blanquecinas en forma de espiga, cuyos granos constituyen un importante alimento. Esta planta posee raíces delgadas y fibrosas, tallos muy ramificados y hojas estrechas. Los tallos terminan en una inflorescencia llamada panícula que mide entre 20 y 30 centímetros de largo. Cada panícula se compone de entre 50 y 300 flores o espiguillas. Cada espiguilla contiene un grano de arroz. Un grano de arroz presenta varias cortezas. La primera es la cáscara o gluma. Por debajo está el afrecho o salvado. Y por último aparece el grano propiamente dicho. El arroz es una hierba originada en las hierbas semiacuáticas de Oriente. Algunos sitúan el origen del arroz en India, otros en Indonesia. Lo cierto es que el arroz fue cultivado por primera vez en China en el año 2800 a.C., cuando un emperador chino dispuso su cultivo. Posteriormente, fue comerciado en Europa desde el tiempo de Marco Polo. En América se conoce desde 1591, cuando fue traído por los conquistadores europeos. Después del trigo, el arroz es el cereal más cultivado en el mundo y es el segundo cereal más consumido. Veamos el consumo de arroz en algunos países de América. En América Latina, Brasil es el principal consumidor de arroz con 47 kilogramos por habitante al año. En Venezuela, se ingiere un promedio de 15 kilogramos de arroz al año por persona. Y cada colombiano consume al año un promedio de 35 kilos de arroz. En nuestro país, el arroz tiene un consumo interno promedio de 10 kilos por persona al año. Hay muchos tipos y variedades de arroz que es interesante conocer. Presten atención. Existen muchísimas variedades de arroz. Según sea el tamaño del grano, es el tipo de arroz. En esta clasificación encontramos arroz de grano largo, arroz de grano medio y arroz de grano corto o redondo. Según sea su grado de elaboración, encontramos arroz blanco, arroz integral o cargo y arroz parboil. El arroz blanco o pulido es el tipo de arroz que se produce en nuestro país. Es el arroz sin cáscara y sin afrechillo. Es el grano pulido. Y un secretito. Si durante la cocción de esta variedad de arroz se le añade unas gotas de jugo de limón al agua,
se potenciará la blancura del arroz. El arroz integral es el arroz sin cáscara, pero recubierto por la capa de afrechillo o salvado. Su color marrón se debe justamente a la corteza de salvado, que es rica en minerales. Al ser degustado, tiene un sabor parecido a la nuez. El arroz parboiled es un arroz con mucha historia y les vamos a contar por qué. La palabra parboiled es un término inglés que significa parcialmente cocido. En la antigüedad, los pueblos de Asia que ya cultivaban arroz habían notado que si al arroz con cáscara lo remojaban en agua, lo calentaban sucesivamente y lo secaban al sol, no solo resistía al quebrado, sino que se conservaba mejor. En la actualidad, este proceso se industrializó. El arroz con cáscara es remojado, pasado por vapor y presión y secado antes de la molienda. Este es el actual proceso parboiled. El arroz, nuestro protagonista, es un excelente aliado de nuestra salud y nuestra alimentación. El arroz no contiene colesterol ni gluten, no provoca alergia y es una gran fuente de carbohidratos. ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta el arroz? Ahora les proponemos convertirnos en cocineros porque haremos arroz con leche. Antes de cocinar, debes tomar las siguientes precauciones. En primer lugar, un adulto deberá acompañarte en la cocina, ya que manipularemos utensilios y elementos muy peligrosos, como el fuego. Pídele al adulto que encienda el fuego y una vez encendido, observa lo que hace. Recuerda, ten cuidado. Y por último, algunas recomendaciones de higiene. Limpia el lugar de trabajo y lávate bien las manos antes de cocinar, ya que estarás manipulando alimentos. Si tienes cabello largo, recógelo. Si tomas todos estos recaudos, estaremos listos para cocinar. Arroz con leche. Para preparar arroz con leche, necesitamos los siguientes ingredientes. 1 litro de leche. Media taza de arroz blanco. 6 cucharadas al ras de azúcar. Canela a gusto. Ahora veamos cómo combinar estos ingredientes. Se calienta la leche hasta que hierva. Una vez que la leche llega a su punto de hervor, se le agrega el arroz y se revuelve. Cuando el arroz esté al dente, se vierten de a una las 6 cucharadas de azúcar. Esta preparación se deja en el fuego durante 5 minutos. Cuando el arroz está tierno, se retira la cocción del fuego y se deja enfriar. Una vez frío, se sirve. Si se desea, se puede espolvorear con canela y buen provecho. Y nos despedimos conociendo la producción de arroz en nuestro país. Nuestro país es un país productor de arroz. Este cultivo requiere humedad para su desarrollo, por lo que en nuestro país las zonas donde se cultiva arroz se encuentran en los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo, 33, La Valleja y Rocha. Junto al maíz, el girasol, la soja y la caña de azúcar,
El arroz es un cultivo de verano. El arroz se siembra, se planta en los meses de septiembre y octubre y se recoge durante los meses de abril, mayo y junio. Esta es la época de la cosecha. Este cereal es uno de los cultivos de mayor rendimiento por hectárea. La producción ronda los 6.676 kilos de arroz por hectárea cultivada. La destacable productividad y su destino fundamentalmente exportador confiere a la actividad arrocera una notoria importancia. Del volumen total de la producción nacional de arroz, el 10% abastece la demanda interna. Entre un 5 y 6% se destina a semillas y subproductos, como por ejemplo el afrechillo, que se utiliza para la producción de raciones y aceite. El resto se destina a la exportación. A nivel mundial, Uruguay es el séptimo país en exportación arrocera. El arroz es alimento básico. Es actividad y fuente principal de ingresos de más de 6.000 trabajadores uruguayos. Es cultura, es economía, es agricultura, es ciencia, es seguridad alimentaria. El arroz es vida. Que sepa coser, que sepa volar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Abierto el librito, me pongo a leer. ¿Cuál es la señorita que me ha de querer? Con esta sí, y con esta no, pero con esta señorita.